capítulo 16, versículos 25 al 33. Hoy acabamos el 16º capítulo del Evangelio de Juan. Ya terminamos 16 capítulos completos del Evangelio de Juan, gracias a Dios. Juan 16 del 25 en adelante, ponga mucha atención. Estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les voy a anunciar acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En el 29 sus discípulos, dice que sus discípulos dijeron: he aquí, ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le responde a sus discípulos: ¿ahora creen? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas se las he dicho, las he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, tengan ánimo. En el original griego, yo he vencido al mundo. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor y Dios, te damos gracias porque nos permites en esta tarde maravillosa, calurosa, sí, pero eres tú quien manda el clima, Señor. Entonces es una tarde maravillosa y nos permites escudriñar tu palabra. Le rogamos humildemente, Espíritu Santo, que nos dé esa seriedad, que lo tomemos con la seriedad que se merece, que nos dé el hambre y sed por escucharla, por atesorarla, porque baje a nuestro corazón, Señor, y sobre todo le rogamos que la podamos llevar por obra, no nosotros, sino usted a través de nosotros. Este es el medio que usted utiliza, Señor, su palabra, que nos lleve a ponerla por obra, que nos lleve a amar a Cristo, a conocer a Cristo, a exaltar a Cristo, a enamorarnos cada día más de nuestro Señor Jesucristo y en consecuencia a ser como Cristo es, moralmente hablando. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, decimos amén, Dios. El día de hoy, como le decía, terminamos el capítulo 16 del Evangelio de Juan. La semana pasada entendimos que el gozo de un discípulo solo está completo en Cristo. Un discípulo solamente va a tener un gozo total cuando tenga una comunión íntima y constante con Dios por medio de Jesucristo. El Señor Jesús lo sabía cuando en el camino al torrente de Cedrón exhortó a los apóstoles a pedir en su nombre. Nuestra permanencia en Cristo, lo vimos la semana pasada, tiene dos resultados paradójicos. Por una parte, cuando tú amas el nombre de Cristo y permaneces en Cristo, vas a ser perseguido por el nombre de Cristo. Pero por la otra parte, y paradójicamente, vas a ser bendecido también en el nombre de Cristo, porque no es en tus méritos, no es en tus logros, no es en tu justicia ni la mía, sino en todos los logros, méritos y justicia de Cristo que Dios bendice a nosotros sus hijos. Estamos por terminar de escudriñar este capítulo, pero no solamente eso, están por acabarse las instrucciones directas a sus discípulos por parte de Jesús. Estos últimos versículos que leemos del capítulo 16 son las últimas palabras que Jesús dice directamente a sus discípulos. A partir de estos versículos ya no va a hacer directamente instrucciones a sus discípulos. Ahora, a partir de ahí, va a comenzar en el capítulo 17 su oración sumo sacerdotal. Las palabras que leas en el capítulo y que escudriñemos en el 17 no van a ser directamente para los discípulos. Ya las instrucciones cesan. A partir del 17, ahora vamos a ver a Jesús orando con el Padre directamente. Y vamos a ver esa maravillosa oración. Pero aún tenemos mucho que aprender de sus últimas palabras. Así que vamos a comenzar. En el versículo 25 dice: estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no voy a hablar por alegorías, sino que claramente les voy a anunciar acerca del Padre. Cuando Jesús dice estas cosas, tenemos que entenderlo como
sus últimas palabras. Lo entendimos la semana pasada. Su alegoría de los dolores y del gozo de parto. ¿Se acuerda que la semana pasada el Señor Jesucristo, cuando dice estas cosas, ya no voy a hablar en alegorías? ¿Qué alegoría vimos la semana pasada? ¿Se acuerda que Jesús dijo, cuando una mujer está por dar a luz, siente los dolores de parto? Esa misma circunstancia que le causó dolor es la misma circunstancia que le va a causar gozo. Así conmigo, la circunstancia de mi crucifixión, de mi partida, les va a causar dolor, pero cuando vean que mi muerte es para bien de ustedes, cuando resucite, eso les va a causar un gran gozo. A eso se refería Jesús, a sus últimas palabras. Pero también lo podemos hacer extensivo, porque no es excluyente, también a todas sus palabras, a las enseñanzas que ellos recibieron durante 3 años y medio, que fue el tiempo que caminaron junto a él. Jesús entonces, cuando dice estas cosas, se está refiriendo a mashal tras mashal, a dicho tras dicho, a enseñanza tras enseñanza, a parábola tras parábola, incluyendo obviamente la última que acababa de dar. Nosotros, después de escudriñar detenidamente cada dicho del Señor Jesucristo, ya nos hemos acostumbrado y en cierta medida los hemos asimilado. Nosotros tenemos la ventaja sobre los oyentes primeros, que nosotros lo tenemos escrito, lo escudriñamos, lo leemos una y otra vez. Pero no debemos de olvidar cómo turbaron estas palabras a los primeros oyentes. Al que nosotros vemos como unas palabras gloriosas, los discípulos la primera vez que los oyeron decían, ¿qué? ¿Se va a ir? No entiendo, Pedro, Juan, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo? Yo no le entiendo. Lo que nosotros vemos y entendemos como palabras son palabras maravillosas, no dejan de serlo, pero a los primeros oyentes les causaron gran turbación porque no tenían lo que nosotros tenemos, el tiempo para escudriñar. Los escucharon sobre la marcha. Además, no tenían los méritos redentores de Cristo aplicados a sus vidas. No tenían la revelación completa de la muerte y resurrección de Cristo. Aún no había llegado el derramamiento del Espíritu Santo sobre de ellos. Es por eso que las primeras reacciones de los discípulos fueron de duda y desconcierto, de asombro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? Jesús había hablado durante todo su ministerio terrenal acerca de levantar el templo en 3 días, de nacer de nuevo, de un agua viva que apagaba la sed, de un río que brota de su interior, de personas que nunca verían la muerte, de que Él fue antes de que Abraham fuera, de que Él era el gran pastor que da la vida por sus ovejas. Lo que a nosotros ahora lo vemos a la luz de la redención completa y decimos, wow, qué maravillosa enseñanza. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de los primeros apóstoles, de los 12 y únicos apóstoles, de hecho los primeros y únicos, es de esperarse que estuvieran asombrados. ¿De qué me está hablando? No entiendo. ¿Qué le dice Nicodemo mismo? ¿Nacer de nuevo? ¿Me tengo que ir a meter al vientre de mi madre así como estoy? Y yo creo que era el pensar de todos los discípulos, ¿de qué está hablando Jesús? Pero en estos instantes, el Señor Jesús todavía se ve impedido de hablar plena y abiertamente. Se ve detenido debido a la incapacidad de sus oyentes. Aún no lo pueden sobrellevar, les había dicho. Debido al hecho de que todavía no había dado su vida en rescate por muchos, y todavía a eso le sumamos que el Espíritu no había sido derramado. Hasta que el Señor Jesucristo sufra el Calvario, muera en la cruz y resucite, no puede revelar plenamente todo lo que es la obra de la cruz. El Padre todavía no podía ser conocido plenamente. Eso se logrará hasta que el Espíritu Santo llegue, que va a hablar del Padre y del Hijo. Por eso el Señor les dice, ¿a qué llevo hoy con todo esto? El Señor les anuncia y les dice, se viene un gran cambio sobre de lo que está pasando en nuestras vidas. La hora viene. Si ustedes están acostumbrados a que les abren parábolas y no me han entendido, pero se viene un cambio. La hora viene en que ya no voy a utilizar palabras. Se viene un gran cambio, parábolas, perdón. Viene el tiempo, estaba diciendo Jesús, en que el Espíritu Santo les va a mostrar a ellos y a nosotros también, claramente, de forma abierta y completa.
Ya no nos va a hablar por metáforas o parábolas. Se va a cumplir esta palabra. Y se cumple cuando leemos las cartas que los apóstoles escribieron después. Hay una gran diferencia entre las cartas apostólicas y los evangelios. En los evangelios encontramos la historia de nuestra salvación junto con el libro de Hechos. En las cartas encontramos la doctrina de nuestra salvación. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. El Señor continúa, versículo 26 y 27. Vamos ahí. Vámonos poco a poco conduciendo para llegar a nuestra enseñanza central del día de hoy. En aquel día, ya entendimos lo que se refiere cuando dice aquel día, no nada más 24 horas, sino a partir de que se inaugure ese tiempo, pedirán en mi nombre. No les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que ya no va a ser nuestro intercesor. No, ahorita vamos a entenderlo. Pues el Padre mismo los ama a ustedes porque ustedes me han amado. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros le amamos primero y que no fue consecuencia de nuestro amor tampoco. Vamos a entenderlo. Y han creído que yo salí de Dios. El Señor Jesús está aclarando que en el tiempo en que el Espíritu sea derramado, ese es aquel día. A partir de ese momento, los discípulos van a hacer lo que todavía no han logrado ahorita hacer. Van a orar ahora sí en el nombre de Jesús. Es decir, van a orar de acuerdo a todo lo que han visto y se van a dar cuenta de todo lo que sucedió, y su oración va a ir dirigida a la obra redentora de Cristo. Van a entender por qué murió, van a entender que era necesario que resucitara, van a entender que era necesario que subiera al cielo, estuviera a la diestra del Padre. Por eso es que a partir de aquel momento, a la revelación completa, van a aprender a orar correctamente, dice Jesús. Pero el Señor dice algo: ya no rogará por ellos, porque el Padre los ama. Ese amor es motivado por el amor que los discípulos tienen al Señor. Les está diciendo Jesús: ustedes, el Padre los está amando porque ustedes me aman a mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ya aclaramos antes, ya no nos vamos a meter mucho en este término. Antes ya también habíamos visto algo parecido, capítulos atrás, hace un par de meses, que no significa que el amor que tenemos por Dios empezó en nosotros. Nosotros amamos a Dios, nació en nosotros el amar a Dios. No, esto es algo que nosotros ya tenemos que saber. Lo vimos desde hace tiempo en algún discipulado, en el primer discipulado, hace ya algunos años. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19, no vayas. ¿Qué está diciendo aquí entonces? No está diciendo que el amor que tenemos por Dios empezó en nosotros, que nació en nuestro interior, nada así. Es simplemente que el amor de Dios, lo dije hace tiempo, nos rodea en el tiempo. ¿Qué significa esto? Lo han dicho los grandes teólogos a través de la historia cuando encuentran este tipo de pasajes, que Él nos amó primero, ese amor nos hace amarlo, y con ese amor que lo amamos es el amor con que Dios nos ama o nos corresponde. Vaya, el amor de Dios nos cubre en el tiempo, en el presente, en el pasado y en el futuro. Así de maravilloso es el amor de Dios. No está diciendo en ningún momento que el amor nació en ti o en mí. Es bajo este contexto del amor de Dios que nos cubre en el tiempo que tenemos que entender las palabras del Señor cuando dice: ya no rogaré por ustedes. De ningún modo está diciendo que ya no es mediador, que ya no es intercesor entre Dios y los hombres. Entre Dios y los seres humanos, no está diciendo que esa labor terminó. Por el contrario, está a nada de llegar al cenit, a su punto más alto como mediador, cuando ascienda a la diestra del Padre para ser nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Jesús estaba diciendo aquí: ya no voy a ser su intercesor. No, todo lo contrario. Su obra de intercesión está a punto de llegar a su punto más alto.
y ha seguido en ese cenit durante 20 siglos. ¿Cuál es el punto más alto de la obra de intercesión? El momento en que Él muere, va y se presenta delante del Padre con su sangre y dice: aquí está mi sangre, con ella es con la que abogo como abogado defensor por cada uno de tus hijos, por cada uno de tus elegidos. Acuérdese, ya también lo vimos en un discipulado, el Señor Jesucristo es nuestro abogado, pero no se para a decir: ándale, mira, es buena gente, es buena onda, otras veces ha hecho cosas buenas, perdónale esta cosa mala. No, el Señor Jesucristo se para y dice: pecó, Padre, yo lo sabía, tú lo sabías, aquí está mi sangre que cubre ese pecado presente, pasado y futuro de tu Hijo. Primera de Juan 2:1 nos lo dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguien ha pecado, ¿qué dice que tenemos? Abogado. ¿Para con quién? Para con el Padre, Jesucristo el justo. No, entonces no está diciendo que no es más nuestro intercesor. Lo que este pasaje enseña es que a partir del día de Pentecostés, los discípulos van a alcanzar una madurez de tal forma que ellos mismos, solitos, van a acudir al Padre en el nombre de Jesús. Ya no van a tener necesidad de que Jesús literalmente ore por ellos. Ellos no oraban al Padre en el nombre de Jesús, ellos oraban a Dios y se acabó. El que oraba en su nombre, vaya, era Jesús mismo, pero ya no van a tener necesidad de ello. Ahora nosotros y ellos somos capaces de presentar nuestra súplica delante del Rey de Reyes, basados no en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo. El Señor continúa, regresa al versículo 28 ahí de Juan. Y ahora les dice sus palabras de despedida. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Estas son unas palabras llenas de gloria y majestad. Esta es la despedida final, la despedida última de sus discípulos. Una vez más Jesús les dice: me voy. Es la última vez que leemos que Jesús les dice que se va. Es la última vez que se despide de sus discípulos. En esta despedida, el Señor Jesús, sus palabras tienen un tono de victoria. Él sabe lo que está a punto de suceder. Sabe que ya no tarda en llegar Judas con los fariseos para arrestarlo. Sabe que ya está a nada de su pasión, de ser azotado y de ser humillado. Sabe que está a nada de que sea muerto en la cruz. Pero estos acontecimientos, su arresto, su pasión y su muerte, son el principio de su victoria, no el final de su ministerio. Cuando tú entiendes la obra redentora, tú te das cuenta y dices: yo hace muchos años, cuando leía los evangelios, era un joven, yo leía y decía, le llegaba a la parte de Mateo, de Marcos, de Lucas, donde arrestaban y traicionaban a Jesús, y siempre en mi mente decía: ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no con su palabra? No entendía nada por completo, no entendía la obra redentora. Cuando tú entiendes la obra redentora, te das cuenta y dices: el arresto, la pasión y la muerte de Jesús no fue su perdición, fue su más grande victoria, porque ahí fue donde pagó por ti y por mí nuestros pecados. El tiempo no lo entendían ellos, sus discípulos, pero era el principio de la victoria, no el final de su ministerio. Esto lo sabemos a la perfección nosotros, pero en ese tiempo estaba velado, no lo podían ver. No solamente sus discípulos, ni siquiera el diablo entendía esta verdad. Primera de Corintios 2:8. Sus discípulos no entendían esta verdad. Pero ¿sabe quién tampoco lo entendía en ese momento? El diablo tampoco lo entendía. El diablo, lo vimos la semana pasada, y el mundo tuvieron un gozo efímero. 3 días en los que dijeron: vencimos a Jesús, y 3 días les duró el gusto, porque después de esos 3 días el Señor dejó la tumba vacía, y es el sello de su victoria final. Primera de Corintios 2:8 nos dice que ni el diablo entendía lo que iba a pasar. Dice desde el 7, para que tengamos contexto: hablamos sabiduría de Dios en misterio,
una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Vaya, lo que Dios ya sabía, ya estaba predestinado, ya estaba escrito que iba a pasar antes de los siglos, para nuestra gloria, para nuestro beneficio. Esta sabiduría, lo que Dios tenía planeado, ninguno de los príncipes de este siglo, traducción, ningún demonio ni Satanás mismo, conoció, no la sabían. Porque si la hubieran conocido, si hubieran entendido que ese era el propósito de Dios, por eso es que dejó que hubiera un complot entre los fariseos, por eso es que dejó que Judas lo traicionara, por eso es que todo pasó exactamente como pasó, porque el plan de Dios era que Cristo muriera en una cruz por los suyos, pero ellos no lo sabían. Dice el versículo 8, si lo hubieran sabido, ¿qué hubiera pasado? No hubieran crucificado a Jesús, pero no lo sabían. Tú y yo sí lo sabemos hoy. Cada una de las palabras que dice Jesús, voy al Padre, vine al mundo, regreso al Padre, transmite júbilo, un júbilo de que ha cumplido su tarea que le asignó el Padre. Cada palabra está llena de una determinación firme, de voy a llevar a cabo lo que el Padre me ha mandado hacer. El pasaje incluye 3 hechos centrales en la historia de la redención, 4, porque el tercero lo podemos partir en 2. Vaya, de este solo versículo podríamos haber hecho una enseñanza solita. Regrese ahí a Juan. Encontramos 4 verdades en nuestra redención. Juan 16, 28. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Primera verdad de nuestra redención, salí del Padre. Se refiere a su divinidad, se refiere a su preexistencia, se refiere a la gloria que tuvo en el cielo, cómo dejó el cielo, vino y se encarnó y nació de mujer por amor para vivir en esta tierra maldecida por el pecado. La segunda verdad, he venido al mundo, se liga con la primera, habla acerca de su encarnación, de su ministerio terrenal de 3 años y medio y de cómo termina aquí para redimir a la humanidad. Tercero, otra vez dejó el mundo. Se refiere a la senda de sufrimiento. Cuando Jesús dice dejo el mundo, está hablando, voy a sufrir, voy a ser crucificado, voy a morir en sustitución por ustedes. La cuarta verdad redentora que encontramos aquí dice, y voy al Padre. Nos habla de su ascensión al cielo, al lado del trono de la majestad de Dios, en el tercer cielo, presentando su sangre como medio para perdón de los pecados de la carne. Los discípulos entonces interrumpen el discurso de Jesús, versículos 29 y 30, dice: le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna parábola, ya no nos estás diciendo alegoría o metáfora. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos están tan impresionados con la claridad y la precisión de las palabras de Cristo. Se dan cuenta ahora sí que lo que está diciendo y se impresionan tanto con las palabras claras, con su evidente conocimiento de todo el plan de Dios. Dicen, ya estoy entendiendo ahora sí todo el plan de Dios. Tú saliste, vienes, lo que va a pasar tú lo tienes bajo control y vas a regresar. Ya estoy entendiendo a grosso modo tu plan, Señor. Se quedan tan impresionados con el plan de Dios que imaginan que ya es el momento de la comunicación clara. Versículos más atrás Jesús les dice, la hora viene cuando ya no hablaré con alegorías, y ellos en ese momento interpretan y dicen, ya llegó la hora, ya llegó el momento. Mira, Jesús lo acaba de decir y ya llegó el momento. Pero Jesús se refiere a ¿qué día? Al día de Pentecostés. Póngase mucha atención en esto. Ellos pensaron que había llegado el momento de la comunicación clara, completa y libre, que llegó el momento en que ya no habría alegorías. Ellos dijeron, ya llegó esa hora, pero estaban equivocados. Jesús aún así no los corrige. Ellos se van a corregir a sí mismos cuando vean la hora futura de verdad. En general,
la respuesta que dieron los discípulos sí habla bien de ellos. Nos damos cuenta que ya habían crecido y madurado un poco en conocimiento. Los discursos que Jesús había dado desde el aposento alto hasta ese momento no habían sido en vano, ya estaban renovando su mente. Las experiencias de esa noche habían dejado y estaban dejando huella en estos hombres como ninguna otra experiencia en su vida. Habían comenzado a reflexionar ahora sí profundamente acerca de las palabras de Jesús. El resultado de esa reflexión es que ahora están conscientes de que Jesús sabe todo. Están empezando a vislumbrar la divinidad de Cristo. Aún y cuando Jesús todavía está vestido de humanidad, ellos se dan cuenta y dicen: ya veo que sabes todo. ¿Quién es el único que sabe todo? Dios. Uno de sus atributos, omnisciencia. De momento, por lo menos, están convencidos de que Jesús es omnisciente. La clave para la interpretación de las palabras: no necesitas que nadie te pregunte. ¿Qué significa esto que dicen los discípulos? Ya me doy cuenta, no necesitas que nadie te pregunte. La encontramos en la frase anterior inmediata: ahora entendemos que sabes todas las cosas. Podríamos parafrasear estos versículos como sigue: Señor, ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, para que a través de esas preguntas tú puedas descubrirnos lo que está pasando. Tú ya sabías aún antes de que te preguntáramos. Los discípulos sacan la única conclusión lógica: por esto hemos creído que has salido de Dios. Solo Dios es omnisciente. Ahora nos damos cuenta que eres omnisciente. Por eso es que, Señor, creemos que tú eres Dios. Esta fue la última confesión que los discípulos hicieron acerca de Jesús antes de su muerte. Esto nos recuerda acerca de otras dos confesiones. En Juan 1:49, no vayas, Jesús, Natanael confiesa y le dice: Señor, creo en ti porque sabes todo de mí. Y recordamos la confesión de Pedro en Mateo 16:16. ¿Quién dicen que soy? ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 31 y 32, la respuesta de Jesús no se deja esperar. Jesús le respondió: ¿ahora creen? He aquí la hora viene y ha venido ya. Aquí sí hace un énfasis en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, mas no estoy solo, mi Padre está conmigo. Hay algunos traductores que el versículo 31 no lo traducen en forma de pregunta, sino de afirmación. En lugar de preguntar: ¿ahora creen?, lo traducen como una afirmación: ¿ahora creen? Lo cierto es que no hace mucha diferencia. El griego original se presta para traducirlo como exclamación o como pregunta, pero a final de cuentas no hace mucha diferencia si el Señor exclamó una pregunta o una afirmación. ¿Ahora creen? O decir: ¿ahora creen? No hace gran diferencia. Nos vamos a apegar a la traducción más generalizada, que es en forma de pregunta. Hay quienes dicen que adoptar la forma de pregunta significa que el Señor Jesús estaba poniendo en tela de juicio. Señor, ahora sabemos que tú sabes todo, que no hay necesidad de pregunta, y que Jesús puso en tela de juicio y dijo: ¿ahora creen? Muchos piensan eso. Sin embargo, hay otra posibilidad que es mucho más probable: que el Señor sí aceptó su confesión de fe como tal, sí se dio cuenta que estaban madurando, sí se dio cuenta que estaban creciendo, pero desea ponerlos sobre aviso, desea que no caigan en exceso de confianza. Es como si les dijera: creo tu confesión, creo que tu fe es genuina, creo que tienes una fe real, pero no te jactes que todavía no ha llegado a su madurez completa tu fe. Aún no eres lo suficientemente maduro. Vienen tempestades a tu vida que te van a sacudir. ¿Estás seguro que puedes mantenerte firme cuando el enemigo se presente de repente? Por eso es que Jesús les dice: ¿ahora creen?
¿Estás seguro lo que estás diciendo? Porque lo que estás diciendo significa que tu fe ya está firme. Déjame decirte algo, tu fe va a ser sacudida en unos instantes. Este es más o menos el sentido en que las palabras se interpretan, las palabras de Jesús. No encontramos ninguna razón suficiente para apartarnos de esta explicación. Nunca nadie ha ofrecido una explicación mejor. Cuando les dice Jesús, y de hecho por eso nos apegamos, porque reafirman sus palabras, la hora viene y la hora ha llegado de que sean esparcidos, es una referencia a lo que está por pasar en un instante en sus vidas. Ya llegó la hora. ¿Quién fue el primero en ser esparcido? Judas. Judas fue el primero ya se fue el primero de ustedes y faltan los demás, pero ya empezó. La redención empezó a echarse a andar en el momento en que Judas, los últimos hechos redentores, en que Judas es llenado su corazón por el diablo y dice, ya me voy. En ese momento se echó a andar todo lo último del proceso redentor de los seres humanos por medio de Jesucristo. Por eso es que dice, la hora es, ya llegó. Ya se empezó a echar a andar a esto. De hecho, uno de ustedes ya salió, que es Judas. Él se separó para poner en marcha esa despreciable traducción. Aunque aún faltan que todos ustedes se escandalicen y me dejen, aún falta que se cumpla la profecía, acompáñame, de Zacarías 13:7. Si vamos bien, tiene calor ya. ¿No? Nada más yo aquí arriba. Si hace mucho calorcito aquí arriba. Zacarías 13:7. ¿Cómo se desacostumbra el cuerpo, verdad? Antes cantábamos durante una hora, hora y media y brinco y acababa, pero bañado literalmente en sudor. Y ahorita ya todo es más tranquilo, más apegado al modelo bíblico, gracias a Dios. Y de todos modos sigo sudando y cansado. Ya no daría el ancho para ser pentecostal. Zacarías 13:7. Aún falta, ya salió Judas, la hora viene y ahora es. Ya se empezó a echar a andar el proceso de redención. Ya salió el primero de ustedes, el traidor. Ya a partir de ahí empezó a andar. Pero en el versículo 7 de Zacarías 13, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Y esa es la parte que nos interesa. Heriré al pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo Jesús. Y serán dispersadas las ovejas. Hasta ahí, esa es la parte que nos interesa nada más. Faltaba todavía que en el arresto de Jesús, ¿cuántos se quedaron con él? Ninguno, todos salieron corriendo. Al decir esto, que lo dejarán solo, el maestro de ninguna forma niega, la presencia de una fe genuina en el corazón de sus amigos. No les está diciendo, no, ustedes ni tienen fe porque me van a dejar. Él solamente les está dando a entender su fe todavía no es madura, todavía les falta que se forje su carácter. Hace un par de semanas, hace como 3 o 4 semanas lo vimos, aún no estás preparado para sobrellevar esto, aún te falta forjar tu carácter. La fe perfecta, lo sabe Jesús, echa fuera todo temor. Por tanto, la fe de sus discípulos no estaba madura por completo. Una fe perfecta, una fe madura, siempre se manifiesta en un amor sacrificial, en un amor incondicional, en un amor que no le importa nada. Yo te voy a amar por encima de todas las cosas. Juan lo entendió tiempo después. Primera de Juan 4, 17 al 19. Por eso es que sus cartas son maravillosas de Juan. Ahí te das cuenta en las cartas de Juan, en las cartas de Pedro, que lo que leemos en los evangelios los impactó, y años después, ya con la revelación completa, el Espíritu Santo derramado en sus corazones, sus mentes, ahora la mente de Cristo, escriben lo que escriben. Te das cuenta que les cayó el 20, dijeron, ya entendí. Juan entendía que una fe perfecta se manifiesta en amor sacrificial,
y que el verdadero amor no tiene temor. Primera de Juan 4, 17 al 19. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, para que tengamos fe. Si tú tienes amor perfecto, quiere decir que tu fe se ha perfeccionado, estoy parafraseando, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay ¿qué? ¿Y los discípulos tuvieron miedo cuando arrestaron a Jesús? Sí, y mucho. Por eso es que Jesús les dice, su fe todavía no está completa, va a madurar, no se preocupen. Y años después Juan se da cuenta, recuerda esas palabras y dice, ahora entiendo que el verdadero amor echa fuera el temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que tiene miedo todavía no ha sido perfeccionado en ese amor. Y por eso termina diciendo o sigue diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, nos escogió primero y nos dio esa fe desde antes. La verdadera fe se manifiesta en amor incondicional. La verdadera fe nunca retrocede. La verdadera fe nunca vacila y nunca falla. Pero esa no era la fe de los discípulos todavía. Además, Jesús les dice, me dejarán solo. Él está enfatizando lo que de verdad importa en ese momento. Jesús dice, hey, el tema no son ustedes, el tema es mi sufrimiento, lo que voy a pasar por ustedes. El Señor está entrando cada vez más en una región de aislamiento. Sus amigos lo abandonarán. Al final, cuando todo se esté consumando, el Padre lo va a abandonar. Lo vamos a ver, vamos a hacer una armonía de los evangelios cuando entremos a Juan 18. Una de sus últimas palabras redentoras de Jesús fue, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba cargado con todos nuestros pecados. El Padre y el pecado no tienen comunión, por eso el Padre le da la espalda a Jesús. Está siendo abandonado por el traidor, lo van a abandonar sus amigos y lo va a abandonar su Padre que está en los cielos. Este punto culminante todavía no llega, pero Jesús quiere hacerles notar lo que va a sufrir por nosotros. En ese momento Jesús todavía puede decir, mas no estoy solo, todavía el Padre está conmigo un momento, como lo dijo en Juan 8:29, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. Este capítulo, las palabras de Jesús terminan con una declaración maravillosa. Vamos a terminar ya. Regresa al versículo 33. Vamos a terminar ya. Estas cosas, ya entendemos qué cosas. Las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Como ya lo dijimos, cuando dice estas cosas se refiere a lo que dijo esa noche y al mismo tiempo a todo lo que ha dicho durante 3 años y medio que estuvo físicamente con ellos. Esa noche en específico se la pasó hablando de sí mismo. Les dijo porque había venido del Padre, les dijo que había venido y entrado al mundo, que salía de nuevo para ir al Padre. Esa noche les habló que alguien que comía en su mesa los iba a traicionar. Recuerda, estas palabras acaban de pasar hace como media hora, una hora, la llamada última cena. Por eso es que se liga todo. Esa misma noche les dijo, uno que come conmigo me va a traicionar. Esa misma noche les dijo, uno de ustedes me va a negar 3 veces, nada más y nada menos que tú, Pedro. Esa noche les dijo, voy a ser objeto de odio. El mundo se va a regocijar cuando me vean que muera. Y ustedes, mis propios discípulos, en el momento de mayor crisis, me van a abandonar en lugar de estar conmigo. Pero no se estaba quejando Jesús. No era una autocompasión como muchos de nosotros luego estamos lamiéndonos la llaga. No, lo que Jesús estaba hablando eran profecías certeras. Y el cumplimiento de estas profecías fue lo que fortaleció la fe de sus discípulos. Oye, dijo que iba a pasar esto y pasó. Dijo que iba a pasar esto y pasó. Dijo que iba a negarlo Pedro. Dijo que iba a traicionarlo. Dijo que nos íbamos a ir. Y mira que yo dije que no me iba a ir y terminé corriendo. Lo que Jesús estaba prediciendo, lo que Jesús estaba profetizando,
se cumplió al pie de la letra y fue lo que fortaleció la fe de los discípulos. A través de esa fe es que ellos iban a poder obtener la más grande bendición que los seres humanos podemos anhelar en esta vida, y es una vida llena de paz, pero no una paz como el mundo la da, sino una verdadera paz, la paz espiritual, que no es la ausencia de problemas, sino la presencia permanente de Cristo. Esa paz es una paz objetiva, lo entendemos hace un par de meses. La falta de paz en el ser humano es porque, lo aceptemos o no, estamos en enemistad con Dios. Nuestro ser interior lo sabe. Por eso todos los seres humanos buscan desesperadamente hacer las paces con Dios. Unos buscan en la religiosidad, otros en las buenas obras, otros en su justicia propia, pero nada de eso alcanza. Por eso es que solamente Cristo da una paz verdadera, la paz de saber que ya no eres enemigo de Dios. Romanos 5, 1 y 2. ¿Cuál es la paz que Cristo da? Es una paz objetiva. Lo vimos hace un par de meses cuando hablamos de la paz también. Y les dije, todo el mundo sabe que es enemigo de Dios, aunque no lo quiere externar. ¿Por qué crees que el ser humano es religioso por naturaleza? Porque sabemos que en nuestro interior estamos peleados con Dios y buscas la manera de reconciliarte con religiones, con veladoras, con buenas obras, con justicia propia. Bueno, pero no soy tan malo como aquellos. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué son esas frases? Porque buscas tener nuevamente paz con Dios, porque sabemos que a final de cuentas todos somos pecadores y todos estamos alejados de la gloria de Dios, y eso no le da paz al corazón del ser humano. Por eso es que Jesucristo dice: en mí tendrán paz, yo los voy a reconciliar con Dios. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos que para con Dios. En el momento en que te des cuenta, dice Pablo, que esa justificación, que tú diste tu pecado, que Él te dio su justicia, glorioso intercambio, en ese momento tu mente va a entender y vas a decir: oye, ya no soy enemigo de Dios, ya puedo dormir tranquilo. Por eso si el día de hoy muero, no estoy con ¿a dónde me iré? Ay, el purgatorio. Señor, si el día de hoy me llamas, el día de hoy voy directo a tu presencia. Por eso tengo esa paz. Por eso la gente no tiene paz, porque no sabe: ¿y si me muero? ¿Y qué va a hacer si me muero? Dos cosas: en la eternidad tenemos paz, al menos yo tengo paz en la eternidad, porque sé que voy con mi Señor Jesucristo, porque no son mis méritos. Y en lo terrenal, ¿cómo le van a hacer? ¿Y qué va a pasar con? ¿Y si esto, mi familia? Yo creo en la soberanía total de Dios, que Dios tiene el perfecto control. Entonces, si yo muero, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios va a seguir sustentando a mi esposa, a mis hijas. No estoy diciendo que quiero morir, tampoco no vaya a creer que salgo caminando con los ojos cerrados en la avenida, pero yo sé que Dios las va a seguir sustentando y va a seguir levantando y sustentando su iglesia, porque no dependen de mí, todos dependemos al final de la mano soberana de Dios. Por eso es que tenemos esa paz que sobrepasa entendimiento. Versículo 1 y 2 estamos leyendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que te acabo de decir, pero con palabras bien sistematizadas, lo acaba de decir, o lo dijo hace muchos años, mejor dicho, Pablo. Al mismo tiempo, vamos a terminar ya y quiero amarrar con esto. Tenemos paz, una paz objetiva, que es el hecho de que el Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios. Pero al mismo tiempo esa paz es personal, porque todos tenemos, o los que estamos en Cristo, la seguridad, la tranquilidad y el confortable de saber que somos justificados y que somos hechos hijos de Dios. Romanos 8, 16. En otras palabras, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de qué, y eso subjetivamente nos causa paz, saber que somos sus hijos. Jesús prosigue regresando a Juan 16, 33.
En el mundo tendrán aflicción o tribulación, pero tengan confianza o tengan ánimo. Si le quiere poner ahí en su Biblia, escríbale ánimo. Yo he vencido al mundo. En esta ocasión, por el contexto, la palabra mundo ahora sí hace referencia a la sociedad separada de Dios. Acuérdese, cada vez que usted y yo leemos en la Biblia la palabra mundo, tenemos que poner mucha atención, y si no, acérquese y le explico a qué se refiere mundo. Algunas veces se refiere a todas las personas, algunas veces se refiere a la sociedad separada de Dios, algunas veces se refiere a que no va a ser exclusión de lengua, tribu, nación, etcétera. Aquí por el contexto sabemos que cuando dice mundo se refiere a la sociedad separada de Dios. En aquella sociedad que tiene otra cosmovisión, ustedes van a tener tribulación porque somos la antítesis, vamos a estar chocando todo el tiempo. Se refiere a aquellos que dijo, lo aborrecen a Él, aborrecen a Dios y nos aborrecen a nosotros los cristianos porque ponemos al descubierto las tinieblas que hay en su corazón. En Cristo tienen paz. En el mundo hay tribulación y angustia. Es el mundo el que persigue a la iglesia. Es el mundo el que siempre va a intentar excluir al verdadero creyente. Los discípulos debemos de entender que del mundo solamente podemos esperar tribulación debido a nuestra relación con el Maestro. Pero este mismo principio de lo que le sucede al maestro, le sucede al discípulo. Al maestro lo odian, al discípulo lo odian. También se aplica en la otra dirección. El discípulo también puede esperar victoria, triunfo o gozo. ¿Por qué? Porque el maestro ha vencido al mundo. Por eso es que el Señor Jesús dice las palabras, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor nos está dando a entender claramente que nosotros, sus seguidores, también venceremos al mundo. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles todas estas cosas? Lo que veíamos en la mañana con Pablo, algo parecido: tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que por medio de aquel que nos amó. Quiero que cierre sus ojos, por favor, ya. Es una batalla que nosotros no luchamos. Es una guerra que nosotros no ganamos. Y aún así disfrutamos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, de la victoria que logró en la cruz. Por eso Pablo nos llama más que vencedores. Mucha gente ha tomado esta palabra y la ha hecho un dicho popular, casi una palabra de confesión positiva. Tú confiesa, eres más que vencedor, el mundo no puede contigo, eres más que vencedor. Realmente el apóstol Pablo entiende lo que Jesús dijo en sus últimas horas y lo plasma en su carta a los romanos y les dice: ustedes son más que vencedores porque ustedes no lucharon, ustedes no batallaron, ustedes no hicieron nada, y sin embargo comparten los méritos y el triunfo de Cristo. Por eso es que no son vencedores, son más que vencedores, pero no tienen ningún mérito. No tienes ninguna felicitación para ti mismo. Esta frase la han tomado como frase motivacional. Los mejores ganadores o algo así humanista es lo que quieren darte a entender. Pero es una frase totalmente cristocéntrica. Es una frase que indica que tú tienes paz en la tribulación. Una paz que tú no ganaste. Una paz que ganó Cristo para ti y para mí. Y que nosotros solamente hacemos una cosa: permanecer en esa gloriosa paz. Hay un deporte llamado alpinismo. Quiero que termines con esta imagen en tu mente. Y por lo regular siempre hay un alpinista guía cuando tú no eres muy diestro. El alpinista guía es el que va en la punta, el que va abriendo camino.
y todos los demás alpinistas van amarrados de una soga que va a su cintura de él. Y sigue el que va atrás y el que va atrás y el que va atrás, y así va la soga línea o la soga guía. Y hay veces que las pendientes son tan pronunciadas y es tan difícil llegar hasta arriba que el alpinista deja la soga amarrada al siguiente y denme toda la soga que hay, pum, y empieza a subir, y cuando llega a un lugar seguro, a un lugar donde ya pueden subir los demás, él lo que hace es poner una estaca, amarrar firmemente la soga y decir: ahora sí, de aquí ya no se mueve. Baja y les dice: ya pueden subir, pero me da miedo si me... No, ya estamos completamente seguros, ya pueden subir. Y entonces los demás se van guiando por esa soga y llegan a un lugar seguro. Esto es precisamente lo que significa ser más que vencedores. Con esta imagen, llévalo en tu mente, en tu corazón. El alpinista guía, el que subió y nos preparó un lugar seguro, es el Señor Jesucristo. Tú lo único que tienes que hacer es seguir la soga, descansar en Él y seguir y seguir y seguir. Y va a llegar un momento en que vas a llegar hasta allá arriba, al lugar seguro. Pero tengo miedo, incertidumbre, ¿qué tal si caigo y resbalo? Tú solamente no te apartes ni a izquierda ni derecha. En el mundo tendrás tribulación y aflicción, pero confíen, tengan ánimo, que yo he vencido al mundo. Ustedes son más que vencedores. Ustedes, tú y yo, no subimos hasta la cima por nosotros mismos. No vamos a llegar en nuestras fuerzas, no vamos a llegar en nuestro propio logro. Ya hubo uno que subió y puso la estaca ahí arriba y soltó la soga para que pudiéramos subir los demás. Hizo lo imposible, y ese fue el Señor Jesucristo. Nosotros solamente hacemos algo, y es seguir el camino que Él dejó trazado. Es imposible perderte si no te sueltas de esa soga. Es imposible que te desvíes a izquierda o a derecha si no quitas tu mirada de Cristo, siempre en Cristo y solamente en Cristo. Sigue así con tus ojos cerrados. Aún en medio de la tribulación, aquellos que confiamos en Cristo, y esto es a lo largo y ancho de la historia, no solamente en este momento, tenemos un motivo sublime para sentir un gozo profundo. Tenemos ánimo, tenemos confianza de que no importa lo que suceda, siempre vamos a permanecer en Él, porque nosotros no estamos escalando ni subiendo nuestros propios medios, sino en el logro de Cristo en la cruz del Calvario. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Titulé esta enseñanza: somos más que vencedores, y es lo que quiero que te lleves a tu casa. Tú y yo somos más que vencedores. No es una bonita frase motivacional, es una frase cristocéntrica que nos enseña que alguien subió primero hasta la cima y nos ha dejado el camino marcado. Y de hecho, si hacemos más bíblica esta analogía, Él mismo baja y nos carga y nos lleva hasta arriba. Ni siquiera nosotros subimos. Todavía, si lo quieres ver más bíblicamente, Él baja, te carga y te lleva hasta arriba, y baja por el siguiente y lo lleva hasta arriba, y en sus brazos estamos seguros. Por eso confía, ten ánimo, que Él ha vencido al mundo.